Fernando Maximiliano, archiduque de Austria, acepta el ofrecimiento que conservadores mexicanos le hicieron para ocupar el trono de México, al creer que las firmas mostradas a este por la Comisión de Mexicanos que le visitaron en el castillo de Miramar plasmaban los deseos del pueblo mexicano de tenerlo al frente del gobierno como emperador. Antes de embarcarse a la aventura del Segundo Imperio, Maximiliano renunció a sus derechos sobre la corona de Austria, firmando un acuerdo con su Firmarían hermano también los Francisco Tratados de José. Miramar con Napoleón III, documento mediante el cual Francia se comprometía a respaldar al imperio de Maximiliano durante 6 años, con 25,000 soldados que paulatinamente se irían reduciendo. A su vez, el Segundo Imperio Mexicano se comprometía a pagar los gastos que se crearían por el motivo de la intervención. Además, reconocía todas las deudas con acreedores franceses y el gobierno de Maximiliano debía de llevar una línea liberal. El 28 de mayo de 1864 llegan al puerto de Veracruz Fernando Maximiliano y Carlota Amalia. La llegada y recepción en Veracruz fue fría, contrastando con la Ciudad de México, que fue festejada por 3 días. La lucha entre imperialistas y republicanos tendrían a sus favorables a los primeros, así varios generales republicanos reconocieron el imperio. A pesar de que Maximiliano era un extranjero que por prisioneros había aceptado el trono mexicano y que políticamente estaba a disgusto por la injerencia de los conservadores en su gobierno y la falta de intereses de los liberales puros en unírsele, se preocupó por establecer en México un verdadero gobierno que permitiera el desarrollo del país y sus condilaciones como potencia latinoamericana. El 10 de abril de 1865, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, un documento de corte liberal que no gustó a los conservadores por tratar cuestiones como las garantías individuales y la libertad de culto. El emperador creó el Comité Protector de las Clases Menesterosas, el cual promulgó a su vez leyes encaminadas a hacer menos penosa la vida de campesinos indígenas. Entre los puntos más importantes de esta legislación destacan la abolición de los castigos corporales, la limitación de los horarios de trabajo, la supresión de las tiendas de raya y del pago en especie, la liberación de los peones acosillados, la prohibición de la leva y el reparto de terrenos baldíos entre los campesinos que no fueran propietarios. La relación con la Iglesia fue uno de los aspectos que más quebrantos generaron al gobierno imperial. Como consecuencia de la visita que hizo Maximiliano a Pío IX antes de que embarcarse hacia el nuevo continente, a fines de diciembre de 1864, el Papa envió a Monseñor Mejía, cuyas instrucciones eran específicas y muy claras. Debía ayudar a revocar las leyes de reforma, lograr la devolución de todos los bienes quitados a la Iglesia, que el Estado reconociera el derecho de la Iglesia a poseerlos y que respetara su autonomía. Todo ello con la finalidad de que el Vaticano y México pudieran formalizar sus relaciones. Para lograr este objetivo, en 1864 Maximiliano presentó a Monseñor Mejía un proyecto de concordato que debía regir las relaciones entre el poder civil y el religioso. Los puntos del documento son los siguientes. En el Segundo Imperio prevalecería la libertad de cultos, aunque el católico sería elevado al rango de religión del Estado. 2. El Estado adquirirá el compromiso de sostener a los ministros del culto católico, pero a cambio de que estos no cobraran los sacramentos y ministerios. 3. Los bienes de la Iglesia pasarían a manos del Estado. 4. El emperador se reservaba la aplicación del patronato real. 5. Se permitiría el restablecimiento de las órdenes religiosas, siempre y cuando el emperador estuviera de acuerdo. 6. Los sacerdotes en su carácter de funcionarios públicos serían los encargados de llevar la administración del registro civil. 7. Los cementerios pasarían a manos del Estado para que pudieran ser utilizados también por los no católicos. El controdacto no fue el gusto de los nunciados apostólicos, ya que según él era demasiado parecido a las disposiciones jurídicas. Sin embargo, actuó con cautela y afirmó que carecía del poder para firmarlo. Maximiliano no se dio por vencido y con el temor de haber perdido el apoyo del Vaticano, en 1865 envió una comisión a la Santa Sed para que el Papa aceptara el proyecto, pero esta opinión, que al concreto no podía ser admitido con base y fundamental de las relaciones entre Iglesia y Estado,
Acto seguido, removió a Meglina en un acto que fue considerado como un rompimiento de relaciones. Tras estos acontecimientos, el emperador tomó una serie de medidas reformistas encaminados a aplicar los puntos más destacados de su proyecto de contrato. Promulgó los estatus provinciales en los que organizaban el registro civil según las propuestas hechas por Valentín Gómez Farías en 1833. A finales de 1865 aparecieron las últimas leyes reformistas que establecían la educación primaria gratuita y obligatoria, la enseñanza religiosa en manos del celero, pero bajo la supervisión del Estado y la supervisión de la Universidad Pontificia de México, por tratarse de un foco reaccionando peligroso. El celero, especialmente el alto, se rebeló contra la legislatura imperial, pero Maximiliano afirmó que los miembros de la Iglesia no tenían autoridad para juzgar sus actos y que el celero mexicano carecía de carácter cristiano y por ello había que formarlo. El archiduque Eustaquio y Napoleón III confiaron en los mexicanos para dirigir las finanzas nacionales, pero su estado era deplorable. Napoleón optó entonces por enviar a los expertos franceses Lamennais y Langlais, pero al igual que sus similares mexicanos naufragaron en el intento. Si en tiempos de paz el país se había mostrado incapaz de generar la riqueza necesaria para mantenerse en tiempos de guerra, la situación era más crítica. Maximiliano tuvo que seguir los mismos pasos de algunos presidentes mexicanos, el endeudamiento externo. En 1864, el ministro de Hacienda logró un préstamo de 50 millones de pesos por parte de Francia, pero tras descontar los intereses y los gastos de tramitación solo dispuso de 20 millones. En 1865 tramitó un empréstito de 170 millones, pero por las mismas razones solo pudo disponer de 50 millones. A pesar de estas inyecciones de capital, el déficit del Imperio Mexicano en 1865 alcanzó los 12,963.545 millones de francos. Maximiliano responsabilizaba al general Bazaine de esta situación, pues afirmaba que los gastos del ejército francés eran excesivos. A su vez, Bazaine culpaba al emperador porque gastaba los fondos en cosas tan triviales como la construcción de palacios y teatros. A finales de 1865, Napoleón III decidió retirar su apoyo económico a México, pues en su opinión, dar dinero al imperio mexicano era como echarlo a un barril sin fondo. En 1866, la bancarrota obligó a Maximiliano a pedir auxilio económico a Bazaine, quien le dio préstamos mensuales de 500,000 francos. La crisis económica crónica del Segundo Imperio fue un factor clave en la caída de Maximiliano.